Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase de trigonometría aquí por TikTok. Así que vamos a esperar un ratito para que se una más gente y vamos a comenzar con la clase. En esta clase vamos a continuar con lo que estábamos viendo en la clase anterior que hicimos aquí por TikTok, trigonometría, ¿cierto? Pero ahora vamos a aplicar, vamos a ver un par de cositas más distintas a solamente a las definiciones. Hola, hola a la gente que se está uniendo, bienvenidos y bienvenidas a esta clase de trigonometría. Esta clase, bueno, le sirve a todo el mundo que esté en la universidad, esté en el colegio, si van a dar la PAES. Así que si conocen a alguien que le cuesta trigonometría, envíenle este en vivo porque le va a servir muchísimo la clase. ¿Ok? Vamos a esperar un ratito más. Ya, porque todavía no es la hora, vamos a partir supuestamente en 2 minutos, pero probablemente esperemos un poquitito más, ya para que se una más gente. Hola, hola, ¿cómo les va? Vamos a esperar un ratito más, que se una más gente. Vamos a quiero ir intentando distintos días, distintos horarios para ver cuál es mejor. Bueno, idealmente me gusta hacer las clases los domingos a las 7 de la tarde, pero este domingo no voy a poder, así que por eso la estoy haciendo ahora. Hola, hola, bienvenidos, hola, hola, bienvenidas. Ya vamos creciendo de a poquito. Si conocen a alguien que le cuesta trigonometría, mándenle este en vivo porque le va a servir muchísimo la clase. Vamos a partir en un par de minutitos más. Gracias por los me gusta, me ayuda muchísimo para seguir creciendo. Así que vamos a seguir. Yo creo que la próxima clase, bueno, hoy día va a ser de trigonometría, la próxima tal vez, porque ya me han pedido harto logaritmos, tal vez haga otra de logaritmos, ahí depende de los temas que me pidan. ¿Ya? Muchas gracias por los regalitos, por las rosas, muchísimas gracias. Muchas gracias. También los me gusta me ayudan muchísimo para seguir creciendo, muchas gracias. Voy a colocar aquí un plumón para darme color. A ver ahí, vamos a intentar cómo lo podemos hacer para que... subirlo ahí. Ahí sí. Yo creo que por ahí. Sí, por ahí. Por ahí está. Ok, muy bien. Vamos a comenzar la clase entonces. Bueno, voy a esperar un par de segundos más porque yo tengo aquí las 19:30. Vamos a esperar un poquito más para que suene más gente. ¿Ya? Ya, ahora sí. Espera un poco. Ok, entonces, ¿dónde está esto? Aquí está. Bueno, en la clase anterior lo que hemos visto era aquí. Esto, la definición de las relaciones trigonométricas. No sé si estuvieron en la clase pasada. Ya que vimos la definición de seno, la definición de coseno y la definición de tangente. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos el triángulo rectángulo. Dice, esto me sirve, justo tengo una prueba de esta para el viernes. Sí, súper. Entonces la clase te viene súper bien. Entonces cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo, ya cuando tenemos un triángulo rectángulo podemos definir las relaciones trigonométricas de la siguiente manera. Si nosotros tomamos este ángulo de acá, el ángulo alfa, y consideramos las razones o las fracciones asociadas a las medidas de los lados del triángulo, tenemos lo siguiente. Si tomamos el cateto opuesto a este ángulo, el cateto opuesto, que sería este de aquí, el que está al frente, dividido en la hipotenusa, eso define al seno del ángulo. Cuando nosotros miramos el cateto adyacente al ángulo, es decir, el que está pegadito a ese ángulo, y lo dividimos por la hipotenusa, eso nos define el coseno. ¿Ok? Y cuando nosotros tenemos acá este ángulo y miramos cateto opuesto, este de acá, dividido en cateto adyacente, eso nos define la tangente. ¿Ok? Y esas son las tres relaciones trigonométricas principales. ¿Ya? Hay otras tres más que se definen a partir de estas tres de aquí también. ¿Ok? Muy bien, entonces, si quieren le pueden sacar un pantallazo, ¿cierto? Porque esta es de la clase pasada, haciendo un pequeño repaso antes de continuar, o sea, claro, bien digo, continuar lo que estábamos haciendo la semana pasada. ¿Ya? Bueno, si no estuvieron en la clase pasada, no hay problema porque vamos a seguir trabajando con trigonometría. ¿Ya? Y las voy a subir a mi canal de YouTube, que es PreumatCele, igual que aquí mi TikTok. Ya solamente que no, se me ha olvidado subirla, así que yo creo que la voy a subir entre hoy día y mañana. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias por compartir en vivo y muchas gracias también por los me gusta. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a dejarla aquí por si quieren sacarle un pantallazo antes de pasar a lo que ya
a la ejercitación básicamente, ¿no? Ahí para que le saquen una captura de pantalla al celular. Ok, muy bien. Ahí sí. Ok, déjeme, ahí está. Ahí estamos, súper bien. Ok, entonces, vamos aquí, bueno, hicimos un par de ejercicios otra vez, ¿cierto? Y vamos a seguir aquí ejercitando. Entonces, en esta pregunta tenemos lo siguiente. Dice, en la figura 17, esta que está acá, ¿cuál de las siguientes relaciones esos son verdaderas? Entonces, si fijan acá aparece la tangente, aparece seno, coseno, de alfa, beta. Entonces vamos a tener que empezar a calcular. Entonces, aquí, ¿qué pasa con este triángulo de acá? Si fijan, nos dan aquí la medida de los catetos. Uno mide 2A y otro mide A. Y en cualquier triángulo rectángulo siempre se cumple el teorema de Pitágoras, que nos dice que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Ok? Ay, ¿por qué hice más comentarios? Ah, ahí está. Entonces, aquí, déjeme aquí, acá. Entonces, según el teorema de Pitágoras, ya, vamos a calcular aquí cuánto mide la hipotenusa. ¿Por qué necesitamos conocer la hipotenusa? Porque aquí tenemos que calcular seno y coseno, ¿cierto? Y para calcular seno y coseno necesitamos conocer la medida de la hipotenusa. Ok, entonces vamos a utilizar aquí el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice un cateto al cuadrado, que en este caso sería 2a al cuadrado, ahí, al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que es el que está acá abajo, sería el otro cateto al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que en este caso la hipotenusa es el segmento BC. Pues aquí quedaría BC al cuadrado, ¿sí? Cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas. Y entonces ahora vamos a despejar BC, ¿cierto? Porque queremos encontrar la hipotenusa. Entonces, bueno, 2 al cuadrado es 4, así que aquí nos quedaría 4a al cuadrado más a al cuadrado igual al segmento BC al cuadrado, que es a. A en este caso es un número real, ¿sí? No es un número cualquiera. ¿Sí? Positivo, obviamente, porque es la medida aquí de un lado, ¿ya? Pero no es una incógnita, es solamente una representación de un número, ¿sí? Entonces el lado mide a y este de acá mide 2a. ¿Ok? Entonces ahora continuando aquí, bueno, aquí sumamos 4a cuadrado más a cuadrado es 5a cuadrado. 5a cuadrado igual a bc cuadrado. Y si sacamos raíz cuadrada aquí a ambos lados, ¿ya? Acuérdense que como bc es la medida de un lado, solamente nos vamos a quedar con la raíz positiva, ¿cierto? Porque es la medida de un segmento, entonces debe ser positiva. Entonces si aquí sacamos raíz cuadrada en ambos lados, nos quedaría raíz cuadrada de 5 por a igual a bc, ¿ya? Donde aquí la raíz cuadrada solamente afecta al 5. El a no, porque el a estaba al cuadrado, entonces al sacar la raíz queda a, ¿cierto? O mejor dicho, debiese quedar en estricto rigor valor absoluto de a, pero como es positivo, ya que es la medida de un lado, solamente aquí trabajamos con los valores positivos, ¿sí? Son medidas, así que no podemos trabajar con medidas negativas, ¿ok? Entonces aquí nos quedó que la hipotenusa mide raíz de 5 por a. Entonces vamos a colocarlo aquí en la figura. Entonces esto de aquí sería raíz de 5 por a. Y ahí estaría entonces la medida de la hipotenusa, ¿no? Esto de aquí. Todo esto de acá mide raíz de 5 por a. ¿Ok? Y eso lo hicimos entonces utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces se lo voy a dejar ahí por si quieren sacarle un pantallazo para revisarlo después, ¿ya? Muchas gracias por los me gusta y también muchas gracias por compartir el en vivo y también por seguirme, ¿ya? Intento hacer clases de matemática todas las semanas. Ahora últimamente y las próximas semanas estoy un poco todo caótico, así que lo más probable es que la haga en distintos días, pero siempre voy a estar avisando, ¿ya? Así que ahí aprovechen seguirme para no perderse ahí la información de cuándo serían las clases, ¿ok? Muy bien, entonces tenemos lista la hipotenusa. ¿Y por qué queríamos calcular la hipotenusa? Era porque nosotros necesitábamos en particular para el seno y para el coseno el valor de la hipotenusa para poder encontrar eso, seno y coseno. Entonces, primero para la tangente, bueno, para la tangente no necesitamos la hipotenusa, ¿ya? Así que no hay problema. Entonces, la tangente de alfa, miramos acá, aquí está alfa. Entonces, nosotros nos acordamos que tangente de alfa es cateto opuesto, ¿sí? Cateto opuesto, que sería 2a, dividido en cateto adyacente, que sería a.
Entonces aquí está. Tangente de alfa es cateto opuesto dividido en cateto adyacente. Cateto opuesto dividido en cateto adyacente. Entonces acá nos quedaría, bueno, se simplifica la y nos queda 2. Entonces si se fijan acá, la número 1 es verdadera. Tangente de alfa vale 2. ¿Por qué la trigonometría es importante? Algo que se me olvidó mencionarle al inicio de la clase y que también se las había mencionado antes. La trigonometría es importante porque relaciona ángulos con medidas de lados. ¿Ok? Por eso es importante la trigonometría. Porque relaciona ángulos con medidas de lados. Entonces la primera es verdadera, ¿cierto? Tangente de alfa es 2 por la definición. Ahora, vamos con la siguiente, la 2. Seno de alfa más coseno de beta igual a 4 por raíz de 5 partido en 5. ¿Ya? Antes de verificar la 2, fíjense que en la 1, acá, no depende de A la tangente de alfa. No depende de A, es solamente 2. No depende del valor de A. ¿Ya? Entonces calculemos el seno de alfa. Entonces volvemos acá. Aquí está nuestro triángulo. Entonces, seno de alfa, la definición es cateto opuesto dividido en hipotenusa. Entonces aquí sería 2a, cateto opuesto, dividido en la hipotenusa, que es raíz de 5a. Por lo tanto aquí nos queda así, raíz de 5 por a. Y acá podemos simplificar, ¿no? Por aquí la a se va con esa a. Y por lo tanto aquí nos quedaría 2 dividido en raíz de 5. Ese sería entonces seno de alfa. Dije A, ¿cierto? Seno de alfa. ¿Sí? Seno de alfa es cateto opuesto dividido en hipotenusa. Cateto opuesto dividido en hipotenusa. Eso por un lado. Ahora, ya calculamos el seno de alfa que estaba acá. ¿Cierto? Ahí está listo. Ahora hay que calcular el coseno de alfa. O sea, perdón, coseno de beta. ¿Sí? Beta, coseno de beta. Sí, se puede racionalizar. De hecho, lo vamos a hacer después por cómo está la alternativa. Sí, súper bien. Entonces, coseno de beta. Miramos acá. Aquí está beta. El coseno se definía como cateto adyacente dividido en hipotenusa. Entonces acá sería cateto adyacente es 2a dividido en hipotenusa, que es raíz de 5 por a. Que si se fijan en lo mismo de arriba. Exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces esto es 2 dividido en raíz de 5. De hecho, no es algo que nosotros habíamos conversado en la clase pasada, ¿no? Que cuando nosotros teníamos el seno de un ángulo, ese valor es igual al coseno del complemento. Alfa y beta aquí son ángulos complementarios, es decir, suman 90, ya que son los ángulos interiores de un triángulo rectángulo y son los ángulos que no son de 90 grados. Eso también lo habíamos conversado en la clase pasada. Hola a todos, a la gente que está uniéndose. Muchas gracias por seguirme y por los me gustas. Estamos aquí resolviendo preguntas de trigonometría. Entonces, ya hemos calculado coseno de beta. Entonces, una vez que hemos calculado ambos, sumamos, ¿cierto? Porque aquí nos piden sumar y ver si es que corresponde a eso. ¿Ya? Entonces, si acá sumamos, lo voy a hacer acá, a ver, ¿no tenemos espacio? Sí. Entonces, aquí vamos a sumar. Vamos a hacerlo aquí. Entonces, seno de alfa más coseno de beta, por lo que hemos calculado sería alfa y beta suman 90. Sí, suman 90. Lo que ocurre acá es que alfa, beta y alfa suman 90 porque en cualquier tipo de triángulo, en cualquiera, los ángulos interiores suman 180. Entonces, como este de acá ya es de 90 grados, lo que falta 90 para llegar a 180 es 90. Entonces los ángulos, estos dos de acá, deben sumar 90, o sea, son complementarios. ¿Ya? Que ahora sí volvemos a lo que estábamos. Entonces, el seno de alfa es 2 dividido en raíz de 5. 2 dividido en raíz de 5. Más coseno de beta también es 2 dividido en raíz de 5. 2 dividido en raíz de 5. Y acá, como bueno, tenemos una suma de fracciones de igual denominador, se mantiene el denominador y se suman los numeradores. 2 más 2 es 4. Y si nosotros nos damos vuelta acá, si se fijan acá, la respuesta que nos están preguntando es si es que es 4 por raíz de 5 dividido en 5. Pero como acá ya dijeron en el chat, se puede racionalizar, ¿cierto? Porque aquí, acá abajo, tenemos una raíz.
Entonces, ¿cómo racionalizamos? Bueno, en este caso es la forma más sencilla. Cuando hay una raíz cuadrada, se multiplica arriba y abajo por la misma raíz cuadrada, ¿ya? Que sería amplificar por la raíz cuadrada. Entonces acá nos quedaría, arriba en el numerador nos quedaría 4 raíz de 5, y en el denominador, 4 raíz de 5 en el numerador, y en el denominador nos quedaría raíz de 5 por raíz de 5, que es 5. Entonces aquí estaría la suma que nos pedían. 4 raíz de 5 dividido en 5. ¿No? Ahí está. Ese fue el desarrollo que hicimos. ¿No? Que precisamente coincide con lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Que era 4 raíz de 5 dividido en 5. ¿Okay? Por lo tanto, la segunda también es verdadera. Esta de aquí, verdadera. ¿No? Voy a dejar aquí eso por si quieren sacarle un pantallazo, que es lo que habíamos hecho el desarrollo ahora. Eso de ahí. Ahí sí se ve todo. Por si quieren sacar una captura de pantalla para después si quieren revisarlo, ¿no? Voy a intentar subir en la clase pasada y esta misma semana a mi canal de YouTube, que es PreumatCL, igual que aquí, que en mi TikTok y en Instagram, ¿no? ¿En qué curso? Esto es como... mira, ahora no sé, yo me acuerdo que lo vi en segundo medio, pero creo que se ve también en tercero medio. Y esto es súper importante, no solamente para la PAES, sino que también se utiliza mucho la universidad si es que estudias algo con ciencias. ¿Sí? Se utiliza mucho en física, obviamente en matemática, en los cursos de cálculo, así que esta clase es transversal, ¿ya? Muy bien, y vamos a la tercera. Bueno, vamos a ir descartando algunas alternativas. 1 y 2 ya es, entonces la A no puede ser porque dice solo 1, tampoco puede ser esa, tampoco puede ser esa. Entonces fijan queda 1 y 2 o 1, 2 y 3, ¿ya? Entonces ahora hay que calcular tangente de beta. La tangente de alfa ya está lista. Si fijan acá, la habíamos calculado antes. Tangente de alfa la habíamos calculado en el punto 1. Tangente de alfa es 2. Así que ahora hay que calcular la tangente de beta. Igual no hay por dónde que la 3 sea verdadera, porque en ese caso tangente de beta tendría que ser menos 1. Pero no nos va a dar. Por aquí, ¿qué pasa? Fíjense aquí. Tangente de beta, por definición, es cateto opuesto dividido en cateto adyacente. ¿Ok? Entonces la vamos a escribir aquí, acá al ladito justamente. Entonces sería la tangente de beta sería cateto opuesto, es decir, el que está justamente al frente, que en este caso mide A, dividido en el cateto adyacente, o sea, el que está pegadito, que sería 2A en este caso. Entonces aquí quedaría A dividido en 2A. Y al igual que antes, podemos simplificar. Y por lo tanto aquí nos quedaría que tangente de beta es 1 medio. Sí, porque arriba queda 1 y abajo queda 2. No lo entendí los profes. Ok, entonces nos dio tangente de beta igual a 1 medio. Entonces acá, tangente de beta 1 medio. Y bueno, 1 medio más 2 claramente no es 1, ¿cierto? Porque 2 ya es más grande y le estamos sumando algo positivo. Así que la 3 no es. Por lo tanto es solamente 1 y 2. ¿Ya? Porque de hecho 1 medio más 2 es 3 medios, que no es 1. Entonces la 3 no puede ser. No entren a la U. Mira, eso es debatible al final. Es como, yo creo que es un tema mucho más grande que discutirlo en un envío en TikTok. Porque claro, entrar a la universidad ya no garantiza necesariamente algún tipo de estabilidad como si era antes. ¿Sí? Lamentablemente es así ahora. Muchas gracias por los me gusta. Ya llevamos 2500 me gusta. Si les está gustando la clase, ahí denle su me gusta porque me ayuda muchísimo para seguir creciendo. Y también si conocen a alguien que le cuesta matemática, trigonometría en particular, compártanle este en vivo que le va a servir muchísimo la clase. Con métodos de reducción. De sistemas de ecuaciones. Mira, si quieren que haga una clase en particular sobre un tema, vayan a la cajita de preguntas y respuestas que está en mi perfil y ahí me dejan el tema, porque ahí yo reviso siempre y hago la clase del tema que más se repite, ¿no? Bueno, si están en la universidad, ¿no? Bueno, esta es la clase 10, ¿cierto? Trigonometría. Si están en la universidad, yo tengo un curso que trata, bueno, en verdad, es como de precálculo y cálculo. Tienes trigonometría, funciones, límites, derivadas y hartas cosas en la Academia Filat Chile. Acá en la Academia Filat. Este código ahora no está funcionando por un momento, me parece que no funciona hasta el 19 de agosto, que es PR Atenas, pero sí pueden utilizar otro que tengo, que un código de descuento por si quieren, es
@preumatl, igual que acá que aquí en TikTok. ¿Ya? Es un curso, tiene aquí un descuento, es súper barato, si quieren vayan a revisarlo. Tiene muchas cosas y si se conocen a alguien que está en la universidad y que le está costando los cursos de cálculo, mándenle mi perfil porque ahí van a poder ver cuál es mi curso. Y el curso lo hice con bastante cariño, son clases grabadas, pero también hago se hacen clases en vivo semanales. ¿Ya? Vemos lógica, conjuntos, inducción, sumatoria, funciones, trigonometría, derivadas, límites, etc. ¿Ya? No tiene matrices, no tiene matrices lamentablemente por ahora al menos. ¿Ya? Ok, entonces es la Academia Filat. Así que, bueno, si les interesa, me hablan por interno, por aquí por TikTok o por Instagram. Por Instagram respondo más rápido y les cuento cómo funciona el curso, ¿no? Muy bien, entonces estamos viendo trigonometría. Entonces vamos a hacer ahora este otro ejercicio de acá. A ver, déjenme ver aquí. Dice, de acuerdo con los datos de la figura, aquí están acá, al tiro les voy a mostrar la figura más de cerca para que la puedan ver. ¿Cuál de las siguientes expresiones indican el valor de b? ¿No? Entonces aquí está. Nos están preguntando qué expresiones van a ser iguales. Sí, el curso tiene trigonometría en el círculo unitario, exactamente. Tiene trigonometría en el círculo unitario, tiene trigonometría en el triángulo rectángulo, tiene teorema del seno, coseno, identidades trigonométricas, funciones trigonométricas, tiene todo sobre trigonometría que se necesita para los cursos de cálculo y precálculo. ¿Ya? Se nota que usted explica livianita, si lo hago yo igual, explicar así simple. Sí, es que yo creo que la matemática en sí no tiene por qué uno tiene que explicarla difícil, si al final, claro, puede ser que sea difícil la matemática, pero no por eso hay que explicarla difícil. Claro, si uno lo entiende, hay que intentar explicarlo lo más fácil posible para que los otros también lo entiendan. Al menos yo pienso eso. Ok, entonces, de nuevo, lo que nos están preguntando aquí es este triángulo, ya nos dan el ángulo alfa, el cateto A, el cateto B y la hipotenusa C. Y nos están diciendo, bueno, B, ¿de qué otra manera se puede escribir? En términos de los otros valores que se conocen del triángulo. ¿Ya? Me eché el ramo por trigonometría. Sí, pasa mucho. Trigonometría es súper importante, pero al mismo tiempo igual es complicado porque son hartas cosas. ¿Sí? Y en mi curso tengo una unidad específica para trigonometría. Así que si les interesa el curso, ahí me hablan por interno y les cuento todo cómo funciona el curso. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá las alternativas son para el valor de b. ¿Se fijan acá? Valor de b. ¿Ya? Nos están diciendo, bueno, es c por el seno de alfa, así que vamos a tener que calcular el seno de alfa, a por la tangente de beta, así que vamos a tener que calcular tangente de beta, y raíz de c cuadrado menos a cuadrado. Siempre que les aparezcan cuadrados con raíces, si se fijan acá no aparece ni seno, ni coseno, ni tangente en la número 3, es porque hay que utilizar el teorema de Pitágoras. Y al igual que les había mencionado en la clase anterior, es siempre que tengan un triángulo rectángulo, piensen en el teorema de Pitágoras, siempre. Aunque no les sirva, escriban igual las relaciones, porque ¿cómo saben si es que les va a servir o no? Hasta que hagan el ejercicio, ¿no? Entonces, según el teorema de Pitágoras, tendríamos que un cateto al cuadrado, un cateto al cuadrado, más, que esté abajo, ¿cierto? Más el otro cateto al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. O sea, sería a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Y como nos están diciendo, despeje b, porque nos están preguntando de qué otra manera se puede escribir b, vamos a pasar restando el a cuadrado hacia la derecha. Entonces nos quedaría b cuadrado igual a c cuadrado menos a al cuadrado. ¿Sí? Pasamos restando. Y ahora sacamos raíz, ¿cierto? Entonces nos quedaría b va a ser igual a raíz cuadrada de c cuadrado menos a al cuadrado. Ya está. Entonces sería una forma de despejar b, sin utilizar por ahora relaciones trigonométricas, que era con el teorema de Pitágoras. Raíz cuadrada de c cuadrado menos a cuadrado, que justamente coincide con la alternativa 3, se fijaban, ¿no? Que se fijan acá, exactamente la misma. Entonces la 3 es verdadera. ¿Ya? Entonces les voy a escribir aquí. Ese era por Pitágoras. ¿Ya? La número 3 ni siquiera era necesario utilizar trigonometría. Déjenme aquí, aquí sí. Pitágoras. ¿Ok? Entonces, mi recomendación es que siempre que tengan un triángulo rectángulo, escriban la relación que les da el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Siempre háganlo, aunque puede ser que no les vaya a servir, háganlo, porque tienen una herramienta extra a mano. ¿Ya?
Muy bien, entonces ahora si miramos la 1 y la 2, primero vamos a tener que calcular el seno de alfa. Sí, porque aparece acá, seno de alfa. Qué bonita la letra, abre, gracias. Entonces, seno de alfa. Entonces vamos a escribir aquí, vamos a hacerlo acá. Acá. Entonces, seno de... Ay, déjeme que voy a borrarlo de la figura 15 porque me está molestando. Vamos a borrar eso y vamos a colocarlo aquí color azul. Ok. Entonces, seno de alfa, este de acá, seno de alfa, se definía como cateto opuesto, en este caso mide B, dividido en la hipotenusa que mide C. ¿Sí? Dividido en C. Y bueno, como nos piden despejar B, vamos a pasar multiplicando C a la izquierda. Entonces nos quedaría B va a ser igual a C por el seno de alfa. Entonces esa es otra forma de despejar B. C por el seno de alfa. Así que viene de la definición de seno y después de pasar multiplicando el valor de C, que es la medida de la hipotenusa, pasarlo hacia la izquierda y al despejar nos queda eso. ¿Sí? Seno de alfa igual a B partido en C, o sea, B igual a C por seno de alfa. Entonces, recordar, C por seno de alfa. Entonces vamos a ver acá, si es que es la que salía, C por seno de alfa, sí. Entonces la 1 también es. Sí, bien dicho por ahí que era 1 y 3 por lo menos, ¿cierto? Entonces, bueno, no puede ser la A porque también hay que ser la 3. No es solo 2 aquí. Entonces hay que ver si es que es la 2. ¿Ya? Para ver la 2 hay que calcular la tangente de alfa. Sí, aquí está, tangente de alfa. Vamos a calcular eso. Entonces acá nos vamos y volvemos aquí. Entonces sería tangente de alfa. Voy a escribir aquí. ¿Cómo está escrito allí? ¿Como tan o como TG? TG. Entonces, tangente de alfa. Por definición es cateto opuesto dividido en cateto adyacente. Entonces aquí quedaría B dividido en A. Entonces al despejar, igual que antes, pasamos multiplicando, pero ahora vamos a multiplicando la A. Y por lo tanto quedaría B igual a A por tangente de alfa. Y está entonces el otro despeje para B. ¿Sí? A partir de la definición de tangente. Y después pasamos multiplicando la A. Aquí dicen es la E, ¿cierto? A por tangente de alfa, que sería la que está aquí. A por tangente de alfa, entonces son las 3. 1, 2 y 3. ¿Ya? Súper bien. Entonces voy a aquí dejar aquí. Ahí por si le quieren sacar una captura de pantalla al celular. Ahí está. Por ahí se alcanza a ver. Muchas gracias por los me gusta. Llevamos 4.300 me gusta. Si les está gustando la clase, recuerden ahí dar su me gusta y también compartir la clase, que me ayuda muchísimo para seguir creciendo y traerles más clases gratis sobre matemática. Si quieren un tema en particular, me pueden dejar el tema en la cajita de preguntas y respuestas que están aquí en mi perfil de TikTok. ¿Ya? Y esta clase, bueno, están grabadas acá, las tengo que descargar y las voy a subir también a mi canal de YouTube, que es igual que aquí que TikTok, PreumatCL. Y también mi Instagram también es PreumatCL. ¿Ya? Muy bien. Bueno, vamos acá, entonces. Recuerden que yo tengo un curso de esto con clases grabadas, pero también hago clases en vivo, que en verdad es como de precálculo, pero incluye trigonometría. También tiene límites, derivadas, que son temas que quiero ver también pronto aquí por las clases gratis. Y eso, bueno, si tienen dudas sobre el curso me pueden enviar un mensaje por interno y les explico todo sobre el curso. El curso está bastante barato por ahora, así que aprovechen. Y si no, si conocen a alguien que le está costando cálculo o precálculo, mándale mi perfil porque voy a estar haciendo clases más sobre eso. ¿Ya? Muy bien. Sigamos, la siguiente pregunta, bueno, no sé si alcanza a leer, pero yo se las voy a leer, ¿no? Dice, alrededor de un estadio se proyecta construir un techo. Aquí el techo sería este de acá. Este sería el techo, ¿no? Ese de ahí. Okay, entonces se proyecta construir un techo cuyo perfil se muestra en la figura 13, esta de acá, y para ello se deben colocar sujeciones verticales cada 5 metros, acá. ¿No? Entonces aquí nos dicen, hay un techo, ¿no? Y se deben colocar estos postes, así verticales, cada 5 metros. 5, 5, 5, 5, 5. ¿Ya? Postes paraditos cada 5 metros. Dice, si AC está horizontal, AC esto de acá abajo, la horizontal, el suelo. Este de aquí, ¿ya? La pregunta es, ¿cuál sería la medida de AB? AB, acuérdense que era el techo. Se lo vamos a marcar acá. Nos preguntan la medida de AB. De dicho techo en función de alfa. Alfa es este ángulo que está acá. Ese de ahí. ¿Okay?
y en metros. ¿Ok? Entonces básicamente nos están preguntando, bueno, una pregunta típica esta de la PAE, ¿cierto? De la PSU, de la PET, que tiene una figura, tiene un contexto, pero en verdad es básicamente mirar el dibujo, ¿no? Nos dicen, si cada 5 metros colocamos estos postes verticales y este ángulo de acá se llama alfa, ¿cómo podemos escribir la hipotenusa? Básicamente esa es la que nos están preguntando, ¿sí? Entonces acá, bueno, como nosotros tenemos aquí, queremos conocer la hipotenusa, tenemos acá la medida de este lado y un ángulo, hay que utilizar alguna relación trigonométrica que nos relacione eso, ¿sí? Pero antes de eso, voy a borrar aquí donde dice figura 13 porque va a molestar. Ahí está. Y volvemos al azul y acá está. Entonces, ¿cuánto mide esta hipotenusa que está aquí horizontal? Este cateto que está aquí en la horizontal. Es la suma, ¿no? Sería 5 más 5 más 5 más 5 más 5. Es 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 5 es 25. Por lo tanto, aquí todo este hipotenusa... me va a aparecer hipotenusa. Todo ese cateto mide 25 metros. ¿Ok? 25 metros. ¿Este año entra trigonometría en la prueba? Sí, entra, pero en la PAES M2. En esa que no es obligatoria para todos. En esa sí entra. ¿Ya? Ok, entonces, está 25 metros. Y nos preguntamos entonces, si conocemos la medida de este cateto, ¿ya? Y tenemos este ángulo de acá, este cateto corresponde al cateto adyacente al ángulo alfa. ¿Sí? Y si queremos conocer la hipotenusa, vamos a necesitar entonces la relación trigonométrica que relaciona el cateto adyacente a alfa con la hipotenusa. ¿Y cuál es esa relación trigonométrica que relaciona el cateto adyacente con hipotenusa? Es el coseno, por la definición de coseno. ¿Ok? Entonces vamos a colocar aquí. Coseno de alfa es igual al cateto adyacente. Bueno, aquí implícitamente nos están diciendo que este es un triángulo rectángulo, ¿no? Porque son barras verticales. Es un detalle importante. Entonces, el cateto adyacente, que mide 25, dividido en la hipotenusa, ¿cierto? Que es esto que está aquí, AB. ¿Cierto? Esto es lo que está aquí con color, AB. Entonces, como nos piden cuánto mide AB, vamos a pasar multiplicando AB hacia la izquierda. Y al mismo tiempo vamos a pasar dividiendo el coseno. Entonces nos quedaría 25 dividido en coseno de alfa. Entonces esa sería una forma de expresar la hipotenusa en función de la medida del cateto de acá abajo y la relación trigonométrica coseno. ¿Ok? Entonces vamos a ver, 25 dividido en coseno de... bueno, voy a dejarle aquí para que le puedan sacar una captura de pantalla. Le sacan un pantallazo. Muy bien. Entonces, 25 dividido en coseno de alfa, que sería la alternativa A, ¿cierto? Esta de aquí, alternativa A. Ya está, entonces así era. ¿Ok? Entonces voy a volver aquí para que si no alcanzan a sacar una captura de pantalla, ahí se la sacan. ¿No? Muchísimas gracias por los me gusta, ya llevamos 5.300 me gustas, muchas gracias y también gracias a la gente que está compartiendo el en vivo, me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Muchas gracias. Intento hacer clases gratis todas las semanas, algunas que no puedo, otras que sí, últimamente estaba pero colapsando. Y suelo hacer las clases los domingos a las 7 de la tarde, hora de Chile, pero este domingo no voy a poder, así que por eso la estoy haciendo hoy día. Nosotros estamos pasando otra materia. Sí, esta materia es súper importante. Es súper importante no solo en el colegio, sino que también en la universidad. Se utiliza muchísimo en física. La clave es que explicas y también refuerza la comprensión lectora de tus problemas matemáticos. Claro, es que hay como ¿cómo decirlo? Como una idea equivocada. Yo creo que si estudias matemáticas no tienes que saber leer. Y eso es mentira, porque hay que entender los problemas para poder resolverlos. Entonces tampoco son textos largos, pero también hay que entender lo que uno lee, ¿no? Entonces por eso es importante reforzar eso también. Esta materia de qué curso es como segundo o tercero medio, pero también entra en la PAES M2 y es algo que definitivamente se ven en todas las carreras que tengan algo con matemática o física en la universidad, ¿no? Ok, entonces ya hemos hecho estos 3 primeros ejercicios. Yo les tengo otros más, ¿no? Que bueno, les dibujé aquí a mano, ¿sí? Porque primero vamos aquí a hacer estos 2 al final. De hecho yo creo que vamos a hacer primero mejor estos 2 del final, ¿no? Porque son algo nuevo que no hemos visto en la clase pasada.
Dice que... Ay, se me fueron las preguntas. Dice que entrará en la... bueno, no me acuerdo aquí de memoria todo el temario, pero esto de trigonometría entra, por lo menos la parte básica, ¿ya? Me refiero a lo que hemos visto hasta ahora de las definiciones, en la PAES M2, o sea, la que no es obligatoria para todo el mundo, ¿ya? Esto se ve en cálculo y física en las carreras de salud. Sí, en las carreras de salud se ven cálculo y físicas, ingeniería, obvio que sí, ¿cierto? Trigonometría se usa, pero como pan de cada día. La licenciatura en matemática, en ciencia en general, se utiliza bastante. ¿Ya? La trigonometría es súper útil. Y también se ve muchísimo cuando se ve cálculo, cuando se ven derivadas, límites, integrales, es algo que les va a acompañar por siempre si es que van a estudiar una carrera de ciencias. ¿Ya? Sí, la clase la voy a subir a YouTube. Sí, les debo la clase pasada y esta, pero sí la voy a subir a mi canal de YouTube. Ya voy a intentar subirla para que quede disponible mañana en la mañana, algo así, yo creo. Ya, pero sí las voy a subir. Las puedo descargar de acá de TikTok, así que lo voy a hacer apenas termine esta clase para que no se me olvide, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué pasa en este ejercicio de aquí? En este ejercicio tenemos lo siguiente. Tenemos un triángulo, no necesariamente rectángulo, y esto es un cambio, ¿ya? Se carrera de salud como tecnología médica. Tuve cálculo 1 y 2 y física. Sí, claro, totalmente. Cálculo 1 y 2, ven trigonometría, límites, derivadas, incluso depende de la universidad, a veces ven también integrales, ¿ya? Funciones. Ya, todo eso está en mi curso de FILAT, así que si les interesa, un curso de clases grabadas y con clases en vivo. Teorema del coseno. Ajá, buena, ¿eh? ¿Será teorema del coseno o teorema del seno? ¿Ya? Ok, ¿qué está pasando aquí? En este triángulo de aquí, este de acá no es un triángulo rectángulo, así que no vamos a poder utilizar la definición de seno y coseno ni tangente, porque la definición, esto de cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, solo se aplica la definición en un triángulo rectángulo, ¿ok? Entonces hay otras herramientas que nosotros podemos utilizar también de trigonometría en triángulos generales que no son necesariamente rectángulos. Sí, voy a también compartir el documento. Sí, lo tengo que hacer, lo voy a subir a un drive y ahí lo voy a hacer. Ya les prometo que ahora no se me va a olvidar. Voy a hacerlo apenas termine esta clase, voy a hacer todo para que quede disponible, ¿no? Estaba hablando aquí. Entonces, en este triángulo tenemos lo siguiente. Tenemos un ángulo interno que mide 84, el otro mide 75, un lado mide 80 y nos están preguntando cuál es la medida de este lado de acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer, tienen prueba de física, mucha fuerza. Sí. Vamos a calcular primero ese ángulo de aquí, para ver si es que el triángulo es rectángulo o no. Entonces, ¿cuánto es 84 más 75? Ok, entonces vamos a hacerlo acá abajo. Bueno, 5 más 4 son 9 y 8 más 7 son 15. Entonces, estos dos ángulos de acá suman 159. ¿Ok? Y como sabemos que en cualquier triángulo, cualquiera, no solamente el rectángulo, cualquier triángulo, los ángulos internos suman 180. Como estos dos de acá ya suman 159, entonces ¿cuánto nos falta de 159 a 180? Falta 21. Entonces este ángulo de aquí mide 21 grados. ¿Ok? Entonces, si se fijan, ninguno de los triángulos internos es recto, ninguno es de 90 grados. Así que no hay forma de utilizar la definición de seno y coseno, pero sí hay un teorema que se llama el teorema del seno que vamos a utilizar acá para poder despejar, no vamos a dejarlo como un número cerrado, pero sí lo vamos a despejar como lo hicimos en el último ejercicio, de hecho, ¿no? Despejar cuánto mediría este lado de aquí, este de acá, que lo voy a marcar ahora con color. Este de aquí. ¿Ok? ¿Qué iPad es? No me acuerdo. Es de octava generación. No es el más grande ni el mini. Es el normal. No me acuerdo cuál es. Con coseno se puede, ¿no? Con definición de coseno no se puede, porque no es un triángulo rectángulo. Se podría intentar el teorema del coseno. Eso sí se podría intentar, ¿ya? Pero este lo vamos a hacer con teorema del seno. ¿Por qué? Porque el teorema del seno lo que nos relaciona son lados con los senos de los ángulos. En particular, para este triángulo, si utilizamos el teorema del seno, lo que nos dice es lo siguiente. Si nosotros tomamos un lado, ¿ya? Por ejemplo, este de aquí, y lo dividimos en el seno del ángulo que se opone, esa razón, esa fracción, lado dividido en seno del ángulo que se opone, es constante para los tres ángulos y para los tres lados. ¿Qué significa esto? Voy a escribirlo aquí. En este caso sería 80
dividido en seno de 21, porque es el ángulo que se le opone. Se lo vamos a escribir acá al lado, sería 80 dividido en seno de 21. ¿Ok? 80 dividido en seno de 21. Esa va a ser una constante, entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, este otro ángulo de acá, con ese lado, ¿ya? Este lado que queremos calcular le vamos a colocar x, ¿ya? La incógnita x. Entonces sería el lado que mide x dividido en el seno del ángulo que se le opone, que sería 84. Entonces sería x, la medida del lado, entonces va a ser igual a x, la medida del lado, dividido en el seno de, ¿cuánto era? 84. 84, ¿ya? Y eso se cumple para los tres, pero en este caso con 2 nos basta porque queremos despejar x. Entonces voy a repetir. El teorema del seno, lo voy a escribir aquí para que quede acá escrito. El teorema del seno aplicado en este triángulo, lo que nos dice es lo siguiente. El lado dividido en el seno del ángulo que se opone va a ser igual para otro lado dividido en el seno del ángulo que se opone. Esas dos razones, esas dos fracciones tienen el mismo valor. Y también se va a cumplir para el tercero, pero este lado no nos interesa en este caso, que sería este lado dividido en el seno de 75. También va a ser igual a esas otras dos razones, ¿ya? Se mide en total. ¿A qué te refieres con que se mide en total? ¿Los ángulos internos o no? ¿O el lado total? Siempre se toman aquí los lados completos para este, ¿no? Entonces, aquí nos quedaba 80 dividido en el seno de 21 igual a x dividido en el seno de 84, que es lo que está acá, ¿sí? Ahí está. Y como nosotros queremos despejar aquí el valor de x, entonces despejando, bueno, habría que pasar multiplicando por seno de 84 hacia la izquierda, ¿no? Entonces nos quedaría x, ¿cierto?, igual a 80 por el seno de 84 dividido en el seno de 21. Ya está despejado, ¿ya? Estos valores, ustedes si quieren pueden colocarlos en la calculadora, no hay problema con eso. Pero en general, por ejemplo, sobre todo en la universidad, bueno, depende de la carrera, pero en la universidad o también en la PAES, como esto de acá no se puede calcular, o sea, sí se podría, algunas técnicas para poder aproximar se puede, pero no interesa el valor cerrado, sino que nos interesa aquí escribir las relaciones. Porque más allá de que lo calculemos o no, los valores del seno 84 y seno de 21 son al menos aproximables. Y eso ya nos basta, porque después colocar en una calculadora en un computador y se calcula. Pero la parte matemática que nos hace el computador es esto de aquí. Y eso es lo importante, ¿ya? Estoy intentando ver todos los mensajes. Dice, ¿eso es solo para los triángulos que no sean rectángulos? No, también se cumple para triángulos rectángulos. Solo que para triángulos rectángulos yo creo que es más sencillo utilizar la definición de seno, de coseno o de tangente. Pero también se puede utilizar el teorema del seno en triángulos que son rectángulos. La gracia es que el teorema del seno también vale para triángulos que no son rectángulos. Algo que no pasa con las definiciones de seno, coseno y tangente. Porque las definiciones de seno, coseno y tangente solo se aplican al triángulo rectángulo. Solo al triángulo rectángulo. Mientras que el teorema del coseno es para cualquier triángulo. ¿Ok? Por eso esa es la gran ventaja. Muchas gracias por los regalos y por los buenos comentarios, mucho talento para enseñarte, felicito, muchas gracias. Muchas gracias por los me gustas también. Ya llevamos 6100 me gusta, así que muchas gracias. Y si les está gustando la clase, denle ahí su me gusta, que me ayuda muchísimo, me apoya muchísimo. Y también si conocen a alguien que le cuesta trigonometría, está en la universidad o está en el colegio, compártale este envío que le va a servir muchísimo. Y ahí esta clase la voy a subir a mi canal de YouTube. Les prometo que no se me va a olvidar, ¿ya? También les voy a compartir el documento. A ver, el documento, no, también se los voy a dejar en la descripción del video. Aunque también pueden acceder a mi Linktree que está en Instagram. En Instagram y en YouTube también soy PreumaHL, igual que acá en TikTok, ¿ya? Muy bien. Bueno, esto del teorema del seno, ¿ya?, es un poquito más avanzado. Ya para la PAES esto yo creo que ya no entraría. Es un poquito más avanzado, ¿no? Y definitivamente el teorema del seno sí lo veo en el curso que tengo en la Academia Filat. Así que si les interesa, acuérdense que tengo un código de descuento. Bueno, ahora el que está funcionando es este de acá, P-PreumaHL, ¿ya? La Academia Filat. En este curso son clases grabadas, pero también hago clases semanales de este tipo, solamente que pagadas y con menos gente, así que ahí van a hacer muchas más consultas, ¿ya?
El que utilizo aquí en el iPad se llama así, GoodNotes. Es como un cuaderno digital. Hay varios, ¿verdad? No tengo ningún argumento a favor ni en contra de esta aplicación que uso. No, la vi una vez, que alguien lo usaba, me gustó y la compré. Básicamente eso, no tengo nada a favor o en contra de esto, así que no estoy haciendo publicidad. Eso, entonces acuérdense, si les cuesta precálculo o cálculo, conocen a alguien que está en la universidad, le está costando, mándele mi perfil porque estoy haciendo clases gratis de esto. Pero también tengo un curso, ¿ya? Que tiene un súper buen precio, así que si tienen dudas sobre eso, me mandan un mensaje y les explico cómo funciona el curso, que tiene clases grabadas, resolución de consultas por WhatsApp y también clases en vivo, online, todas las semanas de resolución de ejercicios, de dudas, etc. ¿Ya? Muy bien, entonces será uno de los ejercicios, ¿ya? Donde aplicamos el teorema del seno. El otro ejercicio que quería que viéramos es este de aquí, este triángulo. En este triángulo, que tampoco es un triángulo rectángulo necesariamente, bueno, ya no es rectángulo porque ya tiene un ángulo que mide más de 90, así que es imposible que sea rectángulo. Tenemos lo siguiente, tenemos acá la medida de este ángulo que es 150 grados, este que está acá, 150 grados, la medida de un lado que es 0,8, la medida de otro lado que es 1, y nos están preguntando entonces cuál es la medida de este tercer lado, que es el que se opone al ángulo de 150 grados. ¿Ok? Entonces, primero, como ya no puede ser un triángulo rectángulo, ya que tiene un ángulo que no es agudo, ¿cierto? Que mide más de 90, no se puede utilizar la definición de seno, coseno ni tangente. Podríamos intentar, aquí ya alguien ya puso la respuesta en el chat, podríamos intentar utilizar el teorema del seno, pero si se fijan el teorema del seno, necesitaba conocer los ángulos interiores para poder despejar. Si se fijan acá, necesitamos conocer por lo menos dos ángulos interiores. Por acá en el despeje necesitamos conocer por lo menos dos. ¿Ya? Pero acá, si fijan, no tenemos dos ángulos interiores. Solamente tenemos uno. Y los otros dos no se pueden deducir. Entonces, como colocaron acá en el chat, vamos a utilizar el teorema del coseno, que se los voy a explicar a continuación. Acá la hipotenusa no existe. Porque este triángulo de aquí no es un triángulo rectángulo. Entonces no hay hipotenusa. ¿Sí? La hipotenusa solamente existe en el triángulo rectángulo y es el lado más largo y es el que también se opone al ángulo de 90 grados, al ángulo recto. ¿Ya? El de arriba, bueno, aquí lo voy a dejar, voy a volver rápidamente al de arriba para que les hagan si quieren un pantallazo, una captura de pantalla. El valor no lo sacamos de forma cerrada, sino que lo dejamos expresado en senos. ¿Ya? Y con eso ya basta, porque esto de acá, más allá de que se puedan calcular de forma cerrada estos senos estos dos senos de acá, lo importante es que se pueden aproximar. Pero eso no tenemos que hacerlo nosotros a mano. Eso lo hace la calculadora o un computador. ¿Ya? Lo importante es poder hacer este paso aquí que el computador no hace. ¿Ya? Ok, entonces volviendo al ejercicio anterior, dijimos que no se puede utilizar la definición de seno, coseno y tangente porque no es un triángulo rectángulo, no tenemos ángulos suficientes para que el teorema del seno sea útil, así que vamos a tener que utilizar un teorema que se llama el teorema del coseno. Lo voy a anotar aquí. O ley de cosenos también se llama. Teorema del coseno. Ahí está. Teorema del coseno. ¿Qué nos dice el teorema del coseno? El teorema del coseno es casi como un teorema de Pitágoras, pero no es el teorema de Pitágoras para un triángulo general. ¿Ya? Teorema tangente no existe. ¿Qué día sí que ahora transmites? Mira, usualmente lo hago los domingos a las 7 de la tarde, pero no siempre puedo, entonces por eso cambio la hora, cambio la fecha, entonces yo lo que les recomiendo es que me sigan acá porque siempre aviso antes, siempre aviso, subo un video tanto por Instagram como por TikTok avisando cuándo es la clase. ¿Ya? Idealmente intento salir los domingos a las 7 de la tarde, pero no siempre puedo. ¿Ya? Entonces, aquí el teorema del coseno nos dice lo siguiente. Acá de nuevo vamos a llamarle X al lado que queremos conocer. X, ¿ya? Y nos dice lo siguiente. Y fíjense aquí, esta es la parte que se parece al teorema de Pitágoras, pero no es, ¿ya? Mucho ojo. El lado que hemos seleccionado acá, que puede ser cualquiera de los tres, no tiene por qué ser el más largo, puede ser cualquiera. En este caso coincide que es el más largo, pero no tiene nada de especial. Lo que sí necesitamos conocer acá es el ángulo al cual se opone. Eso es importante. En este caso es 150. Entonces, este lado al cuadrado va a ser igual al uno de los lados al cuadrado más otro de los lados al cuadrado
Hasta ahí es parecido al teorema de Pitágoras, ¿cierto? Porque están los lados al cuadrado sumados, se parece bastante. Pero aquí hay una parte diferente. Entonces voy a escribir lo que hemos dicho hasta ahora. El lado que hemos seleccionado al cuadrado, ese sería x al cuadrado. Voy a escribirlo acá. X al cuadrado va a ser igual a uno de los lados al cuadrado, que sería en este caso 0,8 al cuadrado, más el otro lado al cuadrado, que este de acá abajo, y mide 1. Entonces quedaría aquí más 1 al cuadrado. Hasta ahí es como teorema de Pitágoras. Pero esto no es un teorema, no es un triángulo rectángulo. Entonces, el teorema del coseno dice, bueno, tienes eso y hay que restarle lo siguiente. Restamos 2 veces los dos lados que conocemos, ¿cierto? Esto de acá, que sería 2 veces 0,8 por 1. ¿Ya? Es menos el doble de 0,8 por 1, que serían los lados que no nos interesan, ¿cierto? Que serían estos los que están pegaditos a este ángulo de acá. ¿Ya? ¿Y de dónde es que viene el nombre de teorema del coseno? Es porque... Ay, no me falta el espacio ahí. Es porque ahora aparece un coseno. ¿Ya? Entonces aquí todavía no hemos terminado. Acá vamos a tener que colocar un coseno. Entonces, por el coseno del ángulo que está entre estos dos lados, que en este caso sería el que mide 0,8 y 1. Entonces volvemos acá. Entonces sería coseno del ángulo de estos dos lados que coincide con el ángulo que se opone al tercer lado, que es el que nos interesa. Entonces sería coseno de 150. Entonces aquí sería coseno de 150. Ok, entonces voy a repetir. ¿Qué es esto del teorema del coseno? Bueno, si nosotros queremos calcular un lado, que en este caso era el x, ¿cierto? Este lado de acá, el lado x, se opone al ángulo que mide 150. ¿Ya? Ahí está. Se opone al ángulo que mide 150. Por eso es importante conocer el ángulo que se opone al lado que nos interesa, que sería x. ¿Ya? El live dura 1 hora, así que en 10 minutitos más aproximadamente vamos a terminar. ¿Okay? Entonces, una vez que conocemos, de hecho lo voy a marcar aquí con color. Conocemos este ángulo, que es el de 150. Voy a ponerlo aquí. Ahí se alcanza a ver. Ahí sí. Ese de 150, volvemos acá a la figura. Este que está aquí. Y ese se opone al lado que nos interesa, que es x. ¿Okay? Este de acá, esa misma x. Entonces, este de acá, 150, se opone al lado que nos interesa, y ese es el coseno que vamos a tener que usar. Es el coseno del ángulo que se opone al lado que queremos calcular. ¿Ya? Entonces aquí sería el lado que nos interesa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, 0,8 al cuadrado más 1 al cuadrado, menos el doble de uno de los lados por el otro lado, ¿cierto? Los lados que son distintos al que nos interesa, que son los que están pegaditos al ángulo de 150, si se fijan acá, 0,8 y 1, por eso además por el coseno del ángulo que se opone al lado que nos interesa, que es el que queremos calcular. Y está, ese es el teorema del coseno. ¿Okay? Entonces aquí nos quedaría, bueno, 0,8 al cuadrado, 8 al cuadrado es 64, y como hay dos decimales sería 0,64, más 1 al cuadrado es 1, después 2 por 0,8 es 1,6, 1,6 por 1 es 1, entonces ahí nos quedaría 1,6 por coseno de 150. ¿Ya? El coseno de 150 sí se puede calcular de forma cerrada, pero no lo vamos a hacer. ¿Ya? Y entonces aquí hay que sumar, entonces nos quedaría 0,64 más 1 es 1,64 menos 1,6 por el coseno de 150. Y ya está, entonces si se fijan acá, el x cuadrado mide eso. X cuadrado es igual a todo esto de acá abajo. Por lo tanto, si sacamos raíz, nos quedaría x va a ser igual a la raíz cuadrada de 1,64 menos 1,6 por coseno de 150. Y ahí está. Y eso todo estaba en raíz. Entonces ese es el valor de x en términos del ángulo de 150, que es el que se le oponía. ¿Ya? La aplicación que uso, la voy a escribir aquí arriba, se llama GoodNotes.
Yo no siento que sea de más, así como la mejor que existe, la tengo porque sí nomás. No, no hay nada en contra o a favor. Súper, bueno. Si le interesa más saber sobre teorema del coseno, teorema del seno, más sobre trigonometría en la circunferencia unitaria, identidades trigonométricas, funciones trigonométricas, las funciones inversas, las arcos o límites, derivadas, funciones en general, acuérdense que tengo un curso en la Academia Filat Chile. Así que si les interesa, es un curso con clases grabadas y con clases en vivo semanales. Así que si les interesa, me escriben por interno y yo les explico todo. Ya tengo un código de descuento, también se los voy a dar. Y el curso está súper barato, así que no voy a darle el precio aquí. ¿Por qué? Porque la clase queda grabada y eso después puede cambiar, por eso no se lo digo. Pero está súper barato el curso y tiene código de descuento además. Así que me hablan por interno y yo les explico cómo funciona ese curso. Como les decía, tiene clases grabadas, tiene clases en vivo y explico esto de teorema coseno y seno con más detalle y con ejercitación. Hay guías de ejercicio, ejercicios resueltos, guías de resumen. Es súper completo el curso, ¿ya? Y les sirve mucho si es que están en la universidad, tanto de carreras del área de la salud, de ingeniería y que tengan cursos de matemática, de precálculo y de cálculo. ¿Ok? Hola. Bueno, la clase va a quedar grabada, así que después lo pueden ver mil veces. Yo sé que explicar esto en TikTok puede ser complicado, así que por eso me gusta dejar las clases grabadas, ¿ya? Puede ser todo tipo de ejercicios. Ahí es que depende de lo que me pidan, porque, por ejemplo, han pedido hartos logaritmos también, así que yo creo que pronto voy a hacer una clase sobre eso, pero también quiero hacer sobre derivadas, cosas así más avanzadas también. Así que ahí tengo que organizarme bien cómo lo voy a ir haciendo, ¿ya? Pero si quieren un tema en particular, me avisan, me colocan acá en la cajita de preguntas y respuestas aquí de TikTok en mi perfil, qué temas les interesa, ¿ya? Cuando harás cálculo, yo creo que muy pronto, sí, muy pronto. Quiero hacer derivadas y límites, ¿ya? Pero si quieres más sobre eso, acuérdense que tengo un curso en la Academia Filat, y ahí tengo resúmenes, ejercicios resueltos, clases en vivo, resolución de dudas por WhatsApp, clases grabadas. Así que si les interesa ese curso, tienen dudas, me mandan un mensaje por interno y yo les explico muy bien cómo funciona. ¿Ok? Eso, entonces, vamos a hacer un pequeño resumen acá de la clase de hoy. Bueno, hoy día lo que hicimos fue, bueno, repasar lo que habíamos partido viendo la clase pasada, que fue seno, coseno y tangente, en el triángulo rectángulo. Después hicimos un par de ejercicios de definición de seno, coseno y tangente, ¿ya? Aquí, acuérdense que esto yo se los voy a subir también, así que va a quedar disponible. Yo creo que se los voy a subir el link también en la descripción del video de YouTube, pero también en mi Linktree que está, pueden acceder a él a través de mi página de Instagram, que es igual que mi TikTok acá, PreumaCL, ¿ya? Y después vimos teorema del seno aplicado a un ejercicio. El teorema del seno, acuérdense que tiene la gran gracia de que no necesariamente el triángulo tiene que ser rectángulo para poder aplicarlo, a diferencia de la definición de seno, coseno y tangente, que el triángulo sí debe ser rectángulo para poder ver lo que es el cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa, ¿ya? Entonces el teorema del seno se puede aplicar en triángulos generales, al igual que el teorema del coseno, ¿ya? Se puede aplicar en triángulos generales. Teorema seno y coseno se pueden aplicar a cualquier tipo de triángulo, ¿ok? Eso, entonces, con eso ya terminamos la clase. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por los me gusta y por compartir el en vivo. No olviden seguirme para estar siempre atento y al día con las clases gratis que intento hacer semanalmente. Y también para pedirme si es que quieren algún tema en particular, ¿ya? La app que uso está acá, GoodNotes. Y eso, entonces, no olviden seguirme aquí en TikTok y también en Instagram, porque ahí voy colocando, siempre ahí van a saber cuándo son las clases y también cosas extra también que voy posteando. Y eso, nos vemos en la próxima, cuídense harto. Dice la profe, recién entré, ¿qué horario avanza clase? Es el tema, que ahora mi horario es tan raro, es que no puedo hacer todas las clases o sea, no puedo hacerlo como antes, que era domingo a las 7 de la tarde, que era el horario fijo. Entonces, como no puedo siempre, por eso les digo, les recomiendo que vayan revisando, porque siempre aviso antes cuando es la clase, ¿ya? Así que la voy a subir a mi canal de YouTube también. Cuídense harto y nos vemos en la próxima, ¿ya? Que estén bien, chao, chao. Y nos vamos a despedir de esta clase con este resumen de aquí de teorema seno y coseno, ¿ya? Y bueno, para los que siguen acá, acuérdense que tengo un curso completísimo de precálculo. Sobre todo les sirve mucho si están en la universidad y les está costando cálculo, textos de derivadas, límites, funciones, trigonometría. Un curso completo de clases grabadas en la Academia Filat. Así que si les interesa, me escriben por interno, les explico cómo funciona, les doy mi código de descuento y nos podríamos empezar a ver todas las semanas, porque también hago clases semanales en grupos más pequeños, online, y también resuelvo dudas por grupos de WhatsApp. Eso, nos vemos. Chao, chao.